Noyolnitzitziueh mechtlajpaloa ika miyak yolpakilistli, oksejpa nanka yotiualahkeh ipan nin programa uan itoka Ombligo de Tierra por Plural TV. Aman nin tonaltzintli tlahtosqueh iuan Alfredo Jiménez ipan nin programa uan nican yancuitl peoltihtoqueh. Hola a todos, pues bienvenidos a esta nueva emisión de este programa de Ombligo de Tierra por Plural TV. Hoy vamos a estar platicando con Alfredo Jiménez sobre su quehacer como activista para las personas con discapacidad. Conozcamos quién es Alfredo Jiménez. Alfredo Jiménez nació en 1972 en el barrio de Tacuba, en la Ciudad de México, y estudió la licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En el 2007, Alfredo sufrió un accidente automovilístico que lo paralizó y lo dejó sin sensibilidad en buena parte del cuerpo. Poco a poco, tomó conciencia de la situación en la que viven las personas con discapacidad en el país y muy especialmente de la falta de apoyo para dichas personas en eventos culturales y conciertos. Alfredo es un apasionado de la música y también un excelente cocinero. Le damos la bienvenida a Alfredo Jiménez a esta nueva serie, de Ombligo de Tierras por Plural TV. Pues la verdad estoy muy contento de conocer, de saber un poco de ti y que pues nos puedas compartir un poco la palabra en este programa. Alfredo, pues un poco quisiera conocer parte de tu vida antes de ser activista, antes de caminar por estas nuevas vías como es pues el activismo para personas con discapacidad. ¿Cuál era tu vida antes de todo ello? Hola, primero que nada, pues te agradezco mucho esta oportunidad. Y pues bueno, pues mi vida era como la de cualquier persona, ¿no? Ir a la escuela, actividades dentro de la casa, trabajo, todo esta situación, ¿no? Y pues bueno, de repente hay un parteaguas en mi vida, que es que pues sufro un accidente automovilístico y resultado de ello una lesión medular a nivel torácico y pues entró al mundo de la discapacidad. Al principio la verdad es que no sucedió gran cosa. Yo regresé a mi trabajo después de estar 6 meses hospitalizado. Me enfoqué en ese tema porque se me dijo que iba a regresar a mi trabajo, entonces me enfoqué en eso y así fue. Y durante los primeros meses mi vida se puede decir que fue prácticamente normal que antes, ¿no? Cambió de que, pues, bueno, ahora en lugar de caminar, pues yo rodaba. Pero después me empecé a dar cuenta de pues, muchas circunstancias a las que me estaba enfrentando y muchas personas que viven con condiciones similares o algunas otras discapacidades. Entonces, a partir de ahí fue que me empecé a meter un poco a apoyar algunas instituciones, fundaciones, asociaciones, con lo que yo sabía hacer, que era generar contenidos, y pues de ahí pues fue evolucionando mi camino en este tema, ¿no? O sea, eso que tú nos comentas te llevó al activismo que ahora realizas. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, personas con discapacidad hay muchísimos, pero personas que se preocupen por otros, caminar en conjunto, en colectivo, generar derechos y que esos derechos se cumplan, pues es distinto. ¿Cómo fue este sentido, este abrir el corazón para que otros también se escucharan y para que otros también fueran vistos? ¿Cómo fue que te metiste al activismo? Pues mira, lo que sucede es que las personas con discapacidad, y yo supongo que como muchos otros grupos vulnerables, pues nos damos cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? En ese sentido creo que he sido un poco privilegiado y pues mi trabajo y las actividades que yo hago me han permitido poder tratar de apoyar a otras personas que desafortunadamente no tienen las mismas oportunidades, ¿no? O sea, y el tema es muy amplio, si hablamos de transporte, si hablamos de educación, si hablamos de salud, si hablamos de derecho al esparcimiento, a muchas cosas, pues bueno, hay personas que no tienen la oportunidad de salir ni siquiera de su casa, por muchos motivos, ¿no? Por la misma condición de discapacidad, porque sus familiares los ocultan. Recordemos que el movimiento de las personas con discapacidad relativamente es muy joven, ¿no? Hace muy pocos años, pues se nos ocultaba a todos, ¿no?
Después, pues vino este sistema médico asistencialista en el cual lo que se trató es ahí, como decía, protegernos, pero nos seguían manteniendo ocultos, invisibles, donde no molestáramos a los demás. Afortunadamente esto ha venido cambiando y ha venido este proyecto social hacia las personas con discapacidad, donde hay algunos avances, pero bueno, falta muchísimo por hacer, ¿no? Sí, justo por ahí va mi pregunta sobre la situación actual sobre los derechos de las personas con discapacidad, porque ya ahora me viene a la mente de que alguna vez me enteré de alguna persona, de algún joven en la comunidad que murió, pero nadie sabía de su existencia. Supimos ya cuando lo estaban sacando, lo comentaste tú, lo tenían escondido, no sabemos en qué condiciones, pero eso parece normal. O sea, y estamos hablando en una comunidad, no estamos hablando en la ciudad, pero en la ciudad me imagino que esto sucede y sigue sucediendo. ¿Cuál es la situación actual que hay con estos derechos, pero también con este ejercer de los derechos? Porque una cosa es que esté ahí asentado el derecho de una persona y otra es que se lleve a cabo y se respete ese derecho. Justamente eso es lo que sucede, ¿no? En el papel ya está, hay una convención por los derechos de las personas con discapacidad, se ha legislado, se habla mucho, pero la verdad es que en la realidad, en el día a día, pues seguimos siendo para muchos pues, los inválidos, ¿no? Las personas carentes de valor. Seguimos siendo esos cuerpos que molestan, seguimos siendo esas personas a las que no queremos ver. Y fíjate que es muy vaciado porque a diferencia de otros grupos vulnerables, el tema de la discapacidad nos puede tocar a todos. Claro. Y si no nos morimos, yo te aseguro que la mayoría de las personas, ya sea por edad, por enfermedad o por accidente, van a adquirir una condición de discapacidad o discapacitante en algún momento de su vida. Pero no queremos verlo. Entonces, creemos que este tema de la accesibilidad y de la inclusión es como un favor, no un derecho, ¿no? O sea, los queremos, pero de lejos, nos molestan, ¿no? Pero en el discurso, los queremos el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para la foto. El resto del año no nos molesten, ¿no? Sí, siempre hablo con lo que veo. Yo uso el transporte público, que el metro es el que más uso, y ahí a mí a veces me da coraje, a veces me da risa, no sé qué se me viene a la cabeza cuando las personas ocupan ese espacio y aunque uno lo vea con muletas o con una silla de ruedas, no le dan el espacio. Se hacen los dormidos aquí la gente en la ciudad. Bueno, Sí. tú sabes que la Ciudad de México está lleno de gente, parecen hormigas, solo te metes al metro y está lleno, pero justo no entienden esta parte porque no han vivido lo que tú has vivido. ¿Qué has vivido? ¿Qué situaciones difíciles te ha tocado vivir estando en esta condición? Pues así como lo comentas, ¿no? El transporte público, no solo esta parte que ocupan el área para las personas con discapacidad, o sea, cosas muy ridículas, ¿no? Taxistas que cuando lo tomas te dicen, ¿también va la silla de ruedas? Y tú, no, ella me alcanza ya, ¿no? O el que ocupen los espacios para personas con discapacidad en los estacionamientos, el que tapen las rampas. Eso hablando de discapacidad motriz, que es mi caso, pero ¿qué sucede, por ejemplo, personas con discapacidad psicosocial, personas con autismo, donde pues volvemos a lo mismo, los quieren encerrados, ¿no? En los psiquiátricos o con medicamentos para que estén dormidos el resto del tiempo? Las personas con discapacidad auditiva que no tienen ni siquiera la forma de acudir a las instituciones educativas porque no hay una persona intérprete de lengua de señas. Todos los días hay que decirles es lengua de señas, no lenguaje. Y te tienes que acostumbrar a que todos los días te dicen, ay, es perdón, es que no te vi, es que solo eran 2 minutos, es que al fin ustedes no vienen. Y entonces, pareciera que cuando uno está hablando del tema de la discapacidad y más con los amigos, de repente, ay, otra vez el mismo tema. Pero es que, pues la verdad, nosotros vivimos todos los días esta parte, ¿no? En que el mundo, por una parte, se está disculpando con nosotros de que no existe esta accesibilidad, pero por el otro lado te das cuenta que no le importa, ¿no? Porque a la hora de la realidad se siguen estacionando, seguimos sin tener acceso a los espacios, seguimos sin tener el derecho a ir a un evento cultural, artístico, donde nos podamos divertir.
y podamos disfrutar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y que podamos tener todo lo necesario para poderlo disfrutar, ¿no? Si hablamos de invisibilidad, la invisibilidad viene por parte de la familia, por parte de la sociedad o por parte del Estado o las tres juntas. Las cuatro, porque muchas veces hasta las mismas personas con discapacidad nos hacemos invisibles, ¿no? Porque obviamente después de todo esto, pues muchas veces lo que decides es irte a encerrarte, ¿no? Muchas personas pues lo que quieren es morirse, ¿no? Porque el mundo no está hecho para nosotros, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, cuando tú te das cuenta que todos los días tratas, te esfuerzas, sales, pero que lo que encuentras siempre son barreras, pues es complicado, ¿no? Entonces mucha gente decide irse a su casa a morir, porque esa es nuestra realidad. Para ir cerrando esta charla, iba por ahí mi pregunta en el aspecto de que cuando uno está bien, pues no le interesa todo lo demás, pero cuando uno sufre algún accidente como el tuyo, o algunos que de por sí ya nacen como con una discapacidad de algún tipo, eh, el aspecto emocional, psicológico, sí golpea a todos por igual en diferentes etapas o en diferentes momentos. ¿Cómo se maneja esa parte? Pues obviamente es un tema que como muy personal, ¿no? Cada persona lo vivimos de diferente forma. Como te repetí, hace un momento, yo como me enfoqué a regresar a trabajar, sí tuve mi etapa de duelo, fue muy corta, afortunadamente para mí, pero ese es como un primer choque emocional, ¿no? O sea, me acabo de accidentar, o las personas que pues son de nacimiento lo viven obviamente de una forma diferente, el duelo de las mismas familias, pero el problema en realidad es el cómo nos ven las personas en la sociedad, ¿no? O sea, la discapacidad se ve como un problema, como algo negativo y no como una condición de vida. Entonces eso es lo que lo hace que sea malo. O sea, hoy en día se siguen utilizando hasta términos de la discapacidad como ofensa, ¿no? O sea, el retrasado mental, el loco. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, afortunadamente ahora ya no lo he escuchado, pero seguramente sigue existiendo, pero antes para ofender decían, eres un indio. No sé, lo has vivido, Todavía, lo has todavía, sufrido, ¿no? todavía. Creo que ha ido como cambiando un poco. Pues nosotros también lo vivimos, ¿no? O sea, la discapacidad es tan mala que la usamos para ofender a otra Claro. persona, ¿no? Sí, estoy seguro que se sigue, lo acabo de escuchar hace una semana y sigue pasando. O cuando uno de repente pasa a traer algo por descuido, dicen, bueno, parece ciego, ¿no? Exacto. La verdad es que se utiliza todo el tiempo. Y bueno, agradecemos a la gente que nos está mirando en este programa de Ombligo de Tierra por Plural TV y por supuesto a Alfredo Jiménez que nos comparta esta experiencia. No cualquiera puede compartir y no cualquiera quiere compartir también esta vivencia o esta vida distinta a los que tenemos o otras personas. Vamos a un corte de Plural TV y regresamos para seguir dialogando con Alfredo Jiménez. Regresamos. Regresamos a Ombligo de Tierra por Plural TV y estamos platicando con Alfredo Jiménez, activista para las personas con discapacidad. Ayer hubo bueno, no sé si ayer, estos días hubo un foro en la Suprema Corte de Justicia donde llegaron, pues me imagino, otros activistas, personas con discapacidad, y se abrió esta puerta para dialogar. ¿Qué te pareció a ti y qué crees que se pueda lograr como con estas nuevas puertas abiertas para dialogar de manera directa, pues con personajes tan importantes como el maestro Hugo Aguilar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Pues me parece una gran oportunidad para todos como sociedad, porque el que se escuche a las personas con discapacidad y a cualquier persona, ¿no? A cualquier ciudadano de este país se le escuche, creo que es muy importante. Que se nos escuche y que se tome en cuenta lo que tenemos que decir, ¿no? Yo escuchaba ayer a uno de los participantes, por ejemplo, y que decía que hay cosas que son obvias, ¿no? Él decía, no, es que hay cosas que son obvias, por ejemplo, las rampas. Y yo decía, pues si es que si fuera obvio, no tendríamos todas estas broncas, ¿no? O sea, hay rampas mal hechas, ¿no? O sea,
O sea, yo he visto rampas y hay un poste en medio de la rampa, ¿no? O sea, imposible de usar, ¿no? O sea, tendríamos educación con intérpretes de lengua de señas, tendríamos una salud digna, tendríamos un transporte digno. O sea, si en realidad fuera tan obvio, no estaríamos teniendo que ir a la Suprema Corte, no tendríamos que estar saliendo a marchar el 3 de diciembre, no tendríamos que hacer todo esto que se hace, no existiría el activismo, ¿no? O sea, entonces no hay nada obvio, ¿no? O sea, hay que cambiar al mundo. Claro, y además todo esto que tú mencionas se ha construido gracias al activismo que han hecho ustedes. No los gobernantes o las personas lo pensaron y hay que como darles el camino o hay que abrirles esta puerta. Las puertas se han abierto a veces a punta de golpes, de tocar puertas, de insistir y por supuesto esos después se convierten en derechos. Nosotros somos muchísimos las personas que transitamos las calles, el transporte público, las escuelas, el centro de trabajo. ¿Qué nos toca hacer con las personas con discapacidad? Primero que nada, respetar, ¿no? Respetar y vernos unos a otros como iguales, ¿no? En el tema de derechos, obviamente no somos iguales como en las características físicas y todo este tema, pero como ciudadanos, como entes de derecho, o sea, pues así nos deberíamos de ver, ¿no? Este tema de que hablan de la empatía, pero te vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cuál empatía? Métete a un centro comercial y he pasado más de una hora dando vueltas en el estacionamiento porque ocupan el espacio y no me puedo bajar porque en ninguno de los otros lugares puedo bajar mi silla de ruedas. Y cuando te enfrentas te dicen, ay, solo fueron 2 minutos, pero yo me pasé una hora de 2 minutos de cada persona que estaba ahí, ¿no? Entonces, mientras no veamos con respeto a los demás, como personas que merecen nuestro respeto bajo las circunstancias de vida que tengan, sea cual sea, pues esto no va a cambiar, ¿no? ¿Tiene que ver esto con la educación que se imparte en México? Porque me imagino que hay distintos niveles de trato. No sé si has salido a otros países, a otros lugares, a una comunidad que, bueno, depende de cómo te miren, te tratan de repente. ¿Tiene que ver con la educación? ¿Has vivido estas experiencias distintas? Sí, pero también las he vivido distintas aquí, o sea, cambia de persona a persona, Ok. ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto que te comentaba, de que las personas con discapacidad fuimos ocultadas durante mucho tiempo. Hay que normalizar, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de la educación. Hace algún tiempo, no sé si tú lo hayas visto, recuerdas, pero existían o siguen existiendo algunas escuelas de educación especial donde se les mandaba ya como guetos, ¿no? Donde no, y vuelvo a insistir, no nos molesten. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en las escuelas tradicionales acudimos las personas con discapacidad? Se empieza a normalizar. Yo siempre les pongo como ejemplo, mis sobrinos nacieron cuando yo ya había adquirido la discapacidad y siempre han convivido con la discapacidad y lo ven muy normal, para ellos es parte de la vida, ¿no? Pero si los tenemos allá arrumbados y cuando los vemos son fenómenos raros, pues entonces sí, así nos ven, ¿no? Entonces yo creo que es parte de hacer el cambio, normalizarlo y además es que la gente haga conciencia de esto que te decía, todos vamos a tener alguna discapacidad en algún momento de la vida, pero pues, que nos dejemos de ver como seres, algunos sintiéndose seres superiores a los otros, ¿no? Sí, bueno, te lo preguntaba porque ahora estoy colaborando en educación pública y ahí hay un tema, está, pues está como la educación inicial, preescolar, también educación, le llaman especial, Sí, sí, sí. pero no he visto como es mucho la parte teórica, pero no he visto la parte Práctica, práctica. sí. Eso no lo he mirado y yo creo que falta pues Sí, como el ese debate actuar, sigue. porque ahí están los derechos, ahí está la educación para personas con discapacidad, pero y el actuar y el presente, ¿qué pasa? Tú, aparte, bueno, eres un activista para generar estos espacios libres, pero también eres un activista cultural. Cuéntanos un poco de este otro quehacer o este quehacer relacionado a las personas con discapacidad, pero también a las personas pues libres de eso, ¿no? Sí, pues mira, yo insisto que el derecho al esparcimiento es tan importante como los demás derechos, ¿no? Y las personas que vivimos alguna condición de discapacidad tampoco tenemos estas oportunidades, ¿no? O sea, si tú quieres ir a un teatro, si tú quieres ir a un cine, si tú quieres ir a un concierto, a un festival, pues resulta que pues no es tan fácil, ¿no? Porque en primera no puedes ir
como tú, si quieres ir a un concierto, por ejemplo, puedes ir con 10, con 15, con 20 amigos, los que quieras, ¿no? Y yo no. Tengo que ir a una zona específica que le llaman área para personas con discapacidad y solo con un acompañante. Y eso le llaman inclusión. Para mí eso es súper excluyente, ¿no? Totalmente. Y así te puedo hablar de cada paso que hay. O sea, no hay comunicación para las personas sordas, o sea, un intérprete de lengua de señas, porque me vas a decir, ¿qué hace una persona sorda en un concierto? Pues lo puede vivir, lo puede disfrutar. Está vivo. De hecho, hoy en día puede sentir la música a través de chalecos que existen, ¿no? Una persona ciega, al revés, escucha la música, pero no sabe lo que está pasando alrededor. ¿Por qué no se lo contamos? Existe hoy la tecnología, una aplicación para que tú le estés haciendo audiodescripción y las personas ciegas escuchen, pero también sepan lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Sepan si la gente ríe, si la gente llora, si la gente está disfrutando el momento. Y así nos podríamos ir con cada uno de estos temas en el tema de discapacidad, áreas para las personas con discapacidad psicosocial, para que se puedan retirar en determinado momento, porque sabemos que a lo mejor el exceso de luces, de ruido, los puede hacer entrar en algún tema, con las áreas de relajación donde se puedan retirar y así podemos ir haciendo que se cumpla todo este tema que se llama cadena de accesibilidad, para que todas las personas, sin importar la condición de vida que tengamos, podamos disfrutar del arte y de la cultura, porque eso es un derecho, ¿no? O sea, ir a ver a nuestro artista favorito, cantar con él, llorar con él, se vale, ¿no? La música, ¿no? Que a ti te gusta la música, cómo lo disfrutarían, ya nos lo describiste. Y bueno, todas las actividades culturales, todo lo que tenga que ver y que no sea ahora sí arrumbado por allá y solo, ¿no? Exacto. El gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo te ha tratado? Porque tú vives aquí, has vivido aquí, ¿cómo te han tratado? Porque digo el gobierno porque todo lo que se genere tiene que ver como con esta mirada abierta para todas las demás personas. Es un tema complicado. No solo gobierno, también empresas. Cuando uno como activista acude al gobierno o a empresas a invitarlos a participar en este cambio, lo primero que te dicen es, wow, está padrísimo, me encanta tu proyecto, pero no, ya sabemos, siempre hay el pero no hay presupuesto, pero ahorita no, pero en otro momento porque tenemos otras prioridades. O sea, siempre hay algo prioritario, siempre, siempre, siempre. O sea, es complicado el tema de lograr encontrar apoyos. Los llegas a encontrar y normalmente es con personas que viven con alguna persona con discapacidad en su casa o algo y tienen como cierta sensibilidad. Y aún así dicen, pero bueno, ya el que da el presupuesto no me lo autorizó, ¿no? Para ir cerrando esta charla, ¿cuál sería el fin último de como persona con discapacidad y más allá? Dijeras, yo quiero estar aquí y quiero lograr esto. Pues continuar, mi sueño es lograr hacer un gran festival totalmente incluyente y mostrar que pareciera que la vida es muy mala después de esta charla, ¿no? Así que nos vamos a bajonear, pero no, la verdad es que vivir es padrísimo. Yo les digo que para mí la vida es como cuando un niño se come un pastel, ¿no? Se embarra y pues eso hay que hacer con la vida, hay que embarrarse de ella, ¿no? A veces no, te embarras de cosas no tan buenas, a veces de los mejores chocolates o los mejores merengues, eso es la vida. Y seguir luchando para lograr un cambio y que todas las personas podamos embarrarnos de este pastel, para mí vale la pena cada día. Y bueno, también seguir invitando a las personas que tienen estas discapacidades distintas para que se unan a este caminar colectivo y esta lucha, porque la lucha no es que lo haga una persona, es de todos y el beneficio también va a ser para todos, porque si nos seguimos escondiendo los que hablamos lenguas indígenas, los que no somos de la ciudad o los que tenemos una discapacidad, pues perdemos mucho terreno. Seguimos invitando y agradecemos siempre las miradas, los oídos de todo el público que nos está mirando en este nuevo programa que se llama Ombligo de Tierra por Plural TV, porque es nuevo y vamos a seguir dialogando. Invitamos a todo el público para que nos sigan sintonizando en el siguiente programa, donde vamos a tener a nuevos invitados y a personas pues con esta capacidad de diálogo y esta capacidad de estar platicando con nosotros y abrirnos nuevas miradas y nuevas puertas. Agradecemos que nos hayan mirado por la vía de Plural TV.